Hola amigos, bienvenidos a Fórmula Vir Chile. En este nuevo capítulo vamos a analizar lo que fue el Gran Premio de Gran Bretaña, un análisis acerca de los lugares de cada uno de los pilotos del Gran Premio de Gran Bretaña. Es la 10ª fecha del Campeonato Fórmula 1 2021, un campeonato que albergó a alrededor de 350.000 espectadores. Un gran premio que va a quedar en los anales de lo que es la historia de la Fórmula 1, esto es de seguro. Vamos a partir en forma ascendente desde el último hasta el primer lugar. Tenemos que en el último lugar y con el primer abandono está Max Verstappen, quien tras haber partido en la pole position en una pelea de solamente media vuelta y estrellándose con Hamilton en la curva 9 de la antigua recta de lo que era Silverstone, termina dándose fuertísimo contra los neumáticos. Se calcula que son 51G finalmente lo que sintió Verstappen en cuanto al choque que tuvo. El segundo más grande desde que se hace o se tiene esta estadística. Afortunadamente Verstappen solamente, bueno, partieron con él al hospital, hicieron los chequeos de rutina tras un choque de tal magnitud, no tuvo problemas, al menos no tuvo problemas de forma física. Vamos a ver de cara al Gran Premio de Hungría qué secuelas psicológicas pueden haber dejado en el piloto. El segundo abandono fue de Sebastian Vettel, el alemán largaba octavo. Tras la relargada parece que exageró como antaño lo hacía con Ferrari, exageró un poquito en la curva 7 de la vuelta 4, trompea, queda finalmente en los últimos lugares, se mantuvo toda la carrera en los últimos lugares y abandona a pocas vueltas de terminar el Gran Premio. En el lugar 18 tenemos a Mick Schumacher, quien terminó por detrás de su compañero Nikita Mazepin. Nikita Mazepin, que terminó 17, supera en carrera a Mick Schumacher en una bonita maniobra, increíblemente sin toques y sin trompos. Pero sí tuvo trompos dentro de la fecha Nikita Mazepin. 16º tenemos en un fin de semana para el olvido a Checo Pérez. Recordemos que este largó último tras el trompo que se dio en la carrera sprint el día sábado. Checo Pérez larga desde pits, es el único que larga con neumáticos blancos, pensando en que podía ser digamos, un sprint largo en carrera con neumáticos blancos. O sea, estamos hablando que más de la medianía de las vueltas. Yo pensé que iba a andar alrededor de la vuelta 30, vuelta 35 por lo menos Pérez con esos neumáticos. No fue así. Entra a cambiar en la vuelta 19, cuando estaba en 12º lugar, estaba por detrás de Gasly y de Raikkonen, por detrás a prácticamente 1 y 2 segundos de ambos. Sale 15º, empieza a remar nuevamente y vuelve a entrar en la vuelta 39, cuando estaba nuevamente detrás de Stroll y detrás de Alonso, en el 12º lugar si no me equivoco. Cae al 17º lugar, nuevamente a remar desde atrás. Cuando ya estaba en el 10º lugar, estaba dentro de los puntos, estaba solamente por detrás de Ocon, Stroll y Alonso en un trencito que venían todos finalmente en zona de DRS, y a falta de 3 vueltas, pudiendo haber obtenido, no sé, a lo mejor 8, 7, 6, 5 o 4 puntos. Faltando 3 vueltas, nuevamente entra a ser cambio neumático, claramente por una orden de Red Bull. La orden, quitarle ese punto que tenía hasta ese momento la vuelta rápida que estaba a manos de Lewis Hamilton. Pérez logra el acometido finalmente que le dio Red Bull de quitarle ese punto.
Pero al quitarle ese punto, Red Bull también pierde. Claro, perdió Hamilton un punto, perdió Mercedes un punto por escuderías, pero perdió más puntos finalmente porque ese punto tampoco lo obtuvo Pérez. Recordemos que al terminar 16º Pérez y no terminar dentro de los 10 primeros, ese punto no se le da de la vuelta rápida porque no está dentro de los 10 primeros. Y creo que son mucho más los puntos que pierde Red Bull. Calculemos 5 o 6 puntos que finalmente pierde tanto en escudería como Pérez, que claramente lo tienen de escudero al igual que Bottas. Después tenemos en el 15º lugar, partido 13º, tenemos a un Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen que finalmente estaba prácticamente dentro de los puntos, estaba en el lugar 11. Y en la vuelta 47, peleando por Pérez finalmente en los lugares, trompea, cometiendo nuevamente un error porque ya lo había pasado Pérez. Eh, Raikkonen no tenía que hacer frente a un Red Bull. Le porfía en la curva siguiente, tratando de ir por dentro, se toca con Pérez. Y acá el afectado finalmente fue Raikkonen. Raikkonen que ya había tenido problemas con Vettel en la última vuelta del Gran Premio. Creo que eso lo voy a tener que subir un poco más, ¿no? Bueno, continúo. Raikkonen que ya había tenido problemas con Vettel en la última vuelta del Gran Premio de Austria, finalmente tocó a Vettel, lo dejó fuera de carrera, él no salió tan perjudicado, pero también estaba peleando por, no recuerdo si por el 11º o el 10º lugar en esa carrera, y nuevamente Raikkonen parece que hay que hacerle las carreras a unos 290 o 300 kilómetros para que no tenga problemas en las últimas vueltas y termine dentro de los puntos. Después tenemos en el 14º lugar a Nicolás Latifi, quien normalmente se mantiene solamente por delante de los Haas. Ahora se vio favorecido, al igual que Giovinazzi, que salió en el 13º lugar. Se vieron favorecidos ambos por las salidas de Pérez y Raikkonen. En el 12º lugar tenemos a George Russell, quien había terminado de noveno. George Russell fue penalizado por el toque con Sainz, 3 lugares, quedó en el 12, se mantuvo en el lugar 12, pero lamentablemente perdió una nueva oportunidad de haber podido tener sus primeros puntos en Williams y los primeros puntos para Williams también. Si mal no recuerdo, el último punto de Williams lo tuvo 2020, 2019, 2019 lo tuvo el polaco Kubica, que sacó un puro punto y que estuvo todo el tiempo por debajo de Russell. Se le viene invirtiendo afortunadamente luquitas a William. Los inversores finalmente han dicho de que van a terminar con el cuento de los pilotos de pago, así que lo más seguro es que Nicolás Latifi ya no lo tengamos para este próximo año. 11º, Pierre Gasly. Pierre Gasly se había logrado colar dentro de los puntos, pero lamentablemente en la vuelta 47 pinchó. Tras el pinchazo salió en el lugar 15, empezó a remontar, llegó a quedar 11, solamente a 4 segundos de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda quien logró sumar un puntito para Toro Rosso. Él se había quejado de
de que no tenían las libres finalmente para probar. Recordemos que Yuki Tsunoda es un piloto rookie, al igual que los de Haas, que no tenían mucha posibilidad de rodar en los circuitos con este nuevo formato que son 3 carreras nomás, y difícilmente Yuki, como los dos de Haas, no conozca lo que es Silverstone, que es como las catedrales finalmente del automovilismo, y desde donde se mueve gran parte de lo que es el automovilismo europeo. En el 9º lugar tenemos a Esteban Ocon, quien no había andado bien. Hace 4 fechas que Ocon no sumaba puntos, desde Mónaco, que salió en 9º lugar, que Ocon no tenía puntos, logró esta vez entrar dentro de los puntos. 8º tenemos a Lance Stroll, canadiense, que había tenido un fin de semana bastante discreto. Estaba en la quali en el lugar 15, ganó uno finalmente en la sprint tras la salida de Pérez, ganó unos cuantos puestos y logró mantenerse detrás de lo que fue Alonso en zona de DRS. Alonso, que terminó en 7º lugar, un buen fin de semana para Alonso. Partía en 11º lugar en la sprint, llegó a quedar 5º. Fue después pasado, no pudo aguantar a lo que fue McLaren, Norris y posteriormente Daniel Ricciardo, que lo pasaron, quedando en 7º lugar. Largó en ese 7º lugar, lugar que conservó. Alonso se mantuvo terminada la carrera. Alonso hizo una declaración como que había mantenido a Stroll en zona de DRS, porque detrás de Stroll venía Pérez, y finalmente, según él, le dio una mano a Stroll para que estuviera en rango de DRS, ya que Pérez también estaba en rango de DRS con Stroll. Esto a forma, me imagino yo, de estrategia para que, si Pérez ya pasaba a Stroll, seguramente con ese envión también iba a ser muy fácil que pasara posteriormente a Alonso. No sé si puede ser tan cierto, tan real como lo cuenta Alonso. Alonso es un piloto experimentado, pero también un piloto un poquito fantasioso en algunas ocasiones. 6º lugar, Carlos Sainz, que tuvo un fin de semana difícil, como ya habíamos mencionado. Quedó en el lugar 11 tras el toque tuvo que remontar y quedó en el lugar 11 tras el toque que había tenido con Russell. Remontó unos cuantos puestos. Venía por detrás de Ricciardo, pero tuvo una mala parada. Una parada que finalmente fue en la vuelta 29. Tuvo una parada de 12 segundos. Esto le impidió quedar finalmente por delante de por delante de Ricciardo. Tras la parada logró acortar tiempos y se mantuvo gran tiempo detrás de Ricciardo hasta en zona de DRS, pero no le fue posible adelantarlo. A pesar de todo, un buen fin de semana para Sainz. No lo debe pensar lo mismo, porque finalmente con los toques tuvo problemas, pero sí el tipo pudo sobreponerse y mejorar bastante de cara al fin de semana, que le había sido bastante incierto. 5º lugar, Daniel Ricciardo. Buen fin de semana para Ricciardo. Este 5º lugar es el mejor lugar que ha tenido Ricciardo dentro de McLaren. Él había tenido un par de sextos lugares. Se mantuvo todo el fin de semana dentro de los puntos, pero sí por detrás de su compañero. Aprovechó de hacerle un overcut finalmente a Carlos Sainz tras la mala parada, y supo también conservar ese 5º lugar tras la amenaza que venía haciendo Sainz. En el lugar 4, Lando Norris, quien partía de 5º, con el abandono de Verstappen quedó 4º. Lando Norris fue también el que tuvo una mala parada. Sí, Lando Norris entró en la vuelta 22,
Una parada finalmente de 6 segundos que le arruinaron porque él pudo arrebatarle ese tercer lugar a Valtteri Bottas. Venía por delante Valtteri Bottas entre la vuelta 22, como les comento. Tuvo una parada de 6 segundos. Posteriormente aprovecha esta mala parada Mercedes, pudiendo hacerle un overcut. De ahí se mantuvo en ese cuarto lugar. No les fue posible pillar al Valtteri Bottas, quien llegó en el tercer lugar. Como les mencionaba, quedó cuarto. Volvió por la mala parada al tercer lugar. Valtteri Bottas creo que podía haber hecho una mejor carrera, de aguantar en su momento y alcanzar a Leclerc para aguantarlo de cara a lo que venía finalmente con Lewis Hamilton, con ese 10 segundos que le dieron de penalización. No fue así, se mantuvo detrás de Leclerc, detrás del Hamilton hasta la parada. Bueno, escudero al igual que Pérez, nada más. Segundo lugar para Charles Leclerc. Leclerc tuvo un excelente fin de semana. Quedó de primer lugar en la mitad de la primera vuelta hasta la vuelta 50. Leclerc hizo cosas increíbles este fin de semana con un Ferrari que no estaba claramente a la altura de Mercedes. Tuvo problemas nuevamente con su unidad. Esto fue casi un fantasma del recuerdo, lo que fue el Gran Premio de Bahrein del 2019. En la misma situación, él venía en primer lugar y segundo venía Lewis Hamilton. Aquí pasó lo mismo. Hamilton llegó a ponerse en zona de DRS entre la vuelta 17 y 18. Afortunadamente Leclerc y Ferrari pudieron solucionar el problema. Nuevamente Leclerc empezó a hacerle un poquito de diferencia, alrededor de 2,5 segundos, hasta el cambio de neumático, claro, que fue en la vuelta 30. Un cambio de neumático que debe haber sido nervioso, porque recordemos que Sainz entró en la vuelta 29 y tuvieron problemas con ese cambio de neumático. 12 segundos, que no es menor. Llegué a pensar que iba a pasar lo mismo que le había pasado a Valtteri Bottas en el Gran Premio de Mónaco con esa tuerca que no pudieron sacar finalmente. Pero sí, fue una parada que tampoco fue una buena parada para Ferrari. Fue una parada de 2,6 segundos que alargó lo que finalmente igual se iba a venir, que fue esa arremetida de Hamilton increíble. Al terminar la carrera se vio un Leclerc un poquito cabizbajo, quizás decepcionado de haber perdido esa oportunidad, quizás de haber rescatado ese primer lugar en esta ocasión, y quizás no se le dé en todo este año a Ferrari ni a Leclerc la posibilidad de salir primero. Él ya había tenido una posibilidad de sacar un primer lugar quizás en Mónaco, en la cual había salido, había hecho la quali y había salido en la pole, pero no pudieron arreglar el monoplaza, ya que la carrera de Mónaco fue pésima, no hubo rebases, no hubo intentos de rebase, no hubo nada. Creo que si hubiese largado Leclerc en primer lugar, había tenido muchas posibilidades de salir primero. Lo mismo le pasó acá, fue decepcionante para él, fue como la misma llegada del lamento finalmente de Hamilton hacia Leclerc, como ya vendrá ese primer lugar. Primer lugar que claramente les arrebató Lewis Hamilton, quien partió de segundo, amenazó desde el primer momento a Max Verstappen hasta que se tocan en la curva 9. Una pena, porque se veía que iba a ser un duelo muy bonito para el resto de la carrera. Afortunadamente para Hamilton, él pudo seguir en carrera. Rápidamente llegó la bandera roja, bandera que era absolutamente entendible, dado
el desastre que había causado el accidente de Verstappen con Hamilton. Posteriormente, en la relargada sigue segundo. Yo pensé que rápidamente Hamilton iba a acceder a ese primer lugar, cosa que no fue así. Leclerc le empezó a sacar un poquito de diferencia. Hamilton entró a hacer su cambio de neumáticos en la vuelta 27. Lógicamente no tuvo una buena parada, porque tuvo una parada que fue de 4 segundos. A esa parada de 4 segundos hay que sumarle los 10 segundos de penalización y el tiempo que se demoran entre la entrada y la salida de pits, lo que finalmente le dio una parada total de, bueno, no parada total, sino una pasada por pits de 33 segundos. 33 segundos que tuvo que remontar en 22 vueltas con neumáticos 3 vueltas más viejos que los que tenía Leclerc. El tipo hizo una carrera increíble en realidad, independiente de lo que haya pasado con Verstappen. Esta es su octava ocasión en que gana este Gran Premio de Silverstone. Se pone 3 Gran Premios arriba por lo que fue su coterráneo Jim Clark y el francés Alain Prost. Este resultado finalmente deja a Hamilton a tan solo 8 puntos de Max Verstappen. Se viene una próxima carrera para el 1 de agosto, si no me equivoco, que es el Gran Premio de Hungría. De ahí nos saltamos hasta el fines de agosto. Se viene el parón de vacaciones. Afortunadamente para Mercedes, esa carrera que viene no es en Holanda. Va ya a haber pasado un mes en que se va quizás a haber decantado un poquito esto que sucedió, pero de todas maneras va a ser difícil para Mercedes, ¿no? Bueno, no voy a hablar de lo que fue el problema entre Verstappen y Hamilton. Creo que es un poquito más largo de analizar que para meter en este video, que ya deben ir alrededor de 20 minutos por lo menos. Voy a recolectar un poquito más de información, que ya la tengo en realidad, tengo que ordenarla un poco tanto en mi cabeza como en las notas que voy a hacer. Difícil cosa. Pero bueno, recuerden suscribirse, darle like y por sobre todo fomentar el deporte tuerca dentro de quienes nos gusta. Nos estamos viendo prontamente. Saludos y por sobre todo cuídense.